Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 31 de marzo y vamos a ver la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 31, versículos 1 al 13, con el título La paga del pecado es muerte. Los libros de Primera y Segunda de Samuel hablan sobre el tema del liderazgo de Israel. Israel ya tenía al líder perfecto en Dios. Dios los había elegido, los había rescatado de la esclavitud en Egipto. Dios era su líder perfecto. Pero el pueblo de Israel se rebelan en contra de Dios y le dicen, para empezar el libro de Primera de Samuel, que ellos quieren un rey humano, porque quieren ser como las demás naciones. Dios les dice, no, yo los he escogido para que sean diferentes, para que sean distintos, y quieren imitar a las naciones, quieren ser iguales que ellos. Pues yo les advierto a través de mi profeta, de mi siervo Samuel, que ustedes no saben lo que están pidiendo. Si yo les doy lo que ustedes piden, sufrirán inmensamente. Pero ok, si esa es su decisión, les concederé su deseo. En el pasaje de hoy vemos cómo termina todo esto. La paga del pecado es muerte. Ahora, Saúl fue orgulloso, fue autosuficiente, fue independiente, no dependió de Dios y eso lo llevó a la muerte. Pero hermanos, los pecados de Saúl solamente son una expresión individual del pecado grupal o comunal del pueblo de Israel. Israel también había rechazado a Dios. Ellos se rehusaron a confiar en Él. Y estas son las terribles consecuencias. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Qué triste, hermanos. Y aquí vemos un contraste muy claro entre David y Saúl, porque David en el pasaje de ayer estaba ganando la victoria contra los amalecitas porque él confió en Dios. Él obedeció a Dios. Él se sometió a la voluntad de Dios y en fe dijo, Dios, yo no entiendo por qué me estás llamando a perseguir a los amalecitas, pero porque tú me dices que yo los alcanzaré y rescataré a mis esposas y a todos los cautivos, a todos los presos, yo obedeceré. Y Dios le dio la victoria. David fue valiente. Saúl, cobarde. David rescató vidas. Saúl se mató a sí mismo y por su culpa murieron también sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa. 3 de sus 4 hijos fallecieron en esta batalla. Mira aquí que le alcanzaron los flecheros a Saúl y él se acobardó. En comparación a David, que no solamente peleó contra los amalecitas, pero que fue lo suficientemente valiente y confiado en Dios para salir contra el gigante Goliat. David no temió contra Goliat, fue contra él sin espada y lo venció. Saúl aquí, aún con su espada contra los flecheros, se acobarda y se suicida, se mata a sí mismo. Y qué cobarde Saúl le pide a su escudero. Y acuérdense, hermanos, esa es la otra cosa tan irónica. David era su escudero. Pero porque Saúl intenta matar a David, uno de sus mejores hombres, ya no tiene a David a su lado.
Aquí tiene a este escudero y Saúl le pide a este escudero que lo mate. El escudero se rehúsa. Saúl toma su propia espada y se echa sobre ella. Y viendo el escudero que Saúl se había matado, siguió su ejemplo y él también se mató. Estas son las consecuencias destructivas del pecado. Nosotros tomamos muy ligeramente el pecado, jugamos con el pecado y decimos, no nos vamos a quemar, no pasa nada. Pero aquí se ven muy claramente, hermanos, cuáles son las consecuencias de nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, es humillación, es destrucción total, es perdición. Y sigue la palabra aquí en el versículo 7. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-san. Hermanos, vean qué triste. El pecado de Saúl no solamente hace que él y sus hijos mueran y que ellos se vean mal. Saúl hace que Dios sea burlado, que el Dios de Israel sea burlado. Miren lo que pasa aquí, miren las consecuencias. Dice en el versículo 9, le cortaron la cabeza al rey Saúl y le despojaron de las armas. O sea, le quitaron toda su ropa real, las vestimentas y su armadura, le cortaron la cabeza. No sé si se acuerdan, hermanos, que al principio en el libro de 1 Samuel, Dios había establecido a Saúl justamente para eso, para que él venciera a los filisteos. Tenía todo el potencial para hacerlo. Era grande, era fuerte, era guapo, era inteligente. Decía que no había nadie como Saúl. Pero le faltaba la cosa más importante: fe y obediencia. Esa desobediencia, ese orgullo de Saúl, lo lleva a la muerte. Y una vez más, el contraste entre Saúl y David. David le cortó la cabeza a Goliat el filisteo, un niño, un joven pastor, pequeño, indefenso, pero que supo confiar en Dios, que dependió de Dios y no de sí mismo, y le cortó la cabeza a Goliat, mientras que este hombre fuerte, el rey, que no depende de Dios, a él le cortan la cabeza como David le hizo a Goliat. Y aquí, el rey de Israel queda decapitado y desnudo. Y no solamente eso, hermanos, sino que sus armas son llevadas como trofeos de guerra al templo de Astarot, de los dioses falsos, y se predican las buenas nuevas de que los dioses filisteos, Dagón, Astarot, han vencido a Jehová, Dios de Israel. Buenas nuevas para los enemigos, terribles noticias para el pueblo de Dios. Colgaron su cuerpo en el muro de Bet-san. Hermanos, la paga del pecado es muerte. No juguemos con el pecado. Tarde o temprano nos llevará a la perdición. Sigue en el versículo 11. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche
y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Besán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Ahora, después de su muerte, después de esa humillación, los de Jabes de Galaad, y aquí, hermanos, tenemos que entender lo que está pasando. Una de las victorias que ganó Saúl para empezar su reinado fue contra los filisteos, y él libró a los de Jabes de Galaad. Así que los de Jabes de Galaad, agradecidos por el gran rescate que Saúl les había dado, y viendo que a Saúl ya lo habían matado, dicen: no podemos faltarle el respeto así al rey, aunque esté fallecido y aunque pues esté su cuerpo ahí. Vamos a mostrarle gracia, vamos a expresarle nuestra gratitud por lo que él hizo. Y valientemente, arriesgando sus vidas, van a recuperar el cuerpo de Saúl y de sus hijos y los entierran de una forma digna. Los queman para que no puedan ellos, los enemigos, los filisteos, humillar a Saúl y al pueblo de Israel. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol tamarisco, ese árbol debajo del cual esperaba Saúl con la lanza para matar a David. Saúl el rey, y esa es la otra cosa. No importa si eres rey o presidente, no importa si eres pobre o rico. Para todos los pecadores la paga del pecado es muerte. El rey, las cenizas del rey, se entierran debajo de ese árbol tamarisco en Jabes, ese árbol debajo del cual esperaba el rey Saúl con su lanza para matar a David. Orgulloso, rebelde, autosuficiente, egocéntrico, incrédulo, idólatra. ¿Qué es lo que aprendemos de esta última parte del pasaje? Que ya cuando estás muerto, no importa la gracia que te muestren, ya es demasiado tarde. Hermanos, la paga del pecado es muerte. Y tristemente nosotros seguimos jugando con el pecado, como si no fuera nada. No va a pasar nada. Es la gran mentira de Satanás. Puedes comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y no va a pasar nada. Oremos para empezar el día de hoy, hermanos. Oh Dios, abra mis ojos espirituales para ver cuán terrible es el pecado y cuáles son las consecuencias. Líbrame del pecado, líbrame de la muerte, ayúdame a seguir el ejemplo de David. Y esa es la otra cosa, hermanos, que veremos, que David no fue un hombre perfecto. David, yo pienso, no fue mejor que Saúl. De hecho, yo creo que desde la perspectiva humana, David era quizá más pecador que Saúl. Adúltero, homicida. Que yo sepa, Saúl nunca mató a nadie. Intentó matar a David, pero no logró matarlo. Saúl no fue homicida. Yo creo que él no fue adúltero, tal vez idólatra. Pero entonces, ¿por qué Saúl es destruido y David es perdonado? La diferencia es que David tuvo fe en Dios. Y cuando el profeta Natán lo confrontó, él se arrepintió de corazón y volvió a los pies de Dios. Hermanos, oremos para empezar el día de hoy. Dios, líbrame del pecado para no sufrir estas consecuencias. Y en caso de que yo caiga, no me quiero justificar y no voy a decir que, pues porque yo soy ser humano, pues es permitido que yo caiga. Pero en caso de que yo caiga, porque sé que soy imperfecto y algún día pues yo voy a caer en pecado, muéstrame al verdadero Rey del universo, Jesucristo, que sufrió la misma humillación que sufrió el rey Saúl por mí, para librarme del pecado, para darme el perdón de los pecados, para darme la vida eterna, una vida nueva, un corazón nuevo, una vida abundante, una vida transformada, santificada, consagrada a Dios. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.